Vamos a continuar con la pregunta 147, hermanos, que el catequista nos pregunta, ¿cuál es la tercera petición? Voy a invitarlos que se pongan sobre sus pies los que puedan para leer todos juntos. ¿Cuál es la tercera petición? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es decir, concédenos a nosotros y a todo hombre que, renunciando a nuestra propia voluntad y abandonándola, obedezcamos tu voluntad que no es sino santa, dispuestamente y sin ninguna reticencia, y que así cada uno de nosotros cumpla fielmente el deber y responsabilidad que nos has confiado, como hacen los benditos ángeles en el cielo. Pueden tomar su asiento, hermano. ¿Cuál es la tercera petición? Como introducción, escuchaba a un pastor que le contaba a su hijo acerca de la historia de Noé y cómo Dios dio indicaciones a Noé para que hiciera el arca, ya que los hombres vivían en maldad, y dio instrucciones para construir un arca y dio muchos requisitos. El arca debe ser estas medidas, debes de tener este material, va a ser de 3 pisos, vas a usar vas a instalar una ventana, vas a instalar una puerta. Dio muchas indicaciones, le contaba a su hijo. Pero el pastor le decía a su hijo, pero falta algo. ¿Qué es lo que falta, hijo?, le preguntaba. Y el hijo dijo, las hélices, papá. No, todavía no existían las hélices en ese momento, le dijo. Algo hacía falta, que Dios no le había dado la indicación para construir esa arca. ¿Qué es lo que faltaba?, le preguntaba al hijo. El timón, papá. El timón, le dijo. Eso es lo que faltaba, que Dios no le dio indicación a Noé para que construyera. ¿Por qué crees, hijo?, le dijo. Porque Dios dirigía el barco, ¿verdad, papá? Así es. Dios dirigía el arca y no le dio instrucción a Noé para que construyera ese timón. Y el papá le hace la reflexión a su hijo. Así nosotros. Dios no nos ha dado indicaciones para construir un timón y nosotros querer dirigir nuestra vida, sino confiar en Dios, quien es Él, quien dirige nuestras vidas. Nuestra responsabilidad como creyentes ahora es obedecer y caminar con fe, sabiendo, hermanos, que Dios guía nuestra vida, aunque muchas veces no veamos el camino claro. Entonces, de eso vamos a hablar esta mañana. ¿Cuál es la tercera petición? Hágase tu voluntad. Al orar nosotros, nuestro Señor Jesucristo, al enseñarnos este modelo y decirnos y enseñarnos que oremos, que Dios haga su voluntad sobre nuestras vidas, es como si nosotros le estuviésemos pidiendo a Dios que haga Él con nosotros como Él quiera. No como muchas veces estamos ahogados en problemas o en aflicciones y a veces no sabemos qué hacer. Y ya cuando estamos de esa manera que no sabemos qué hacer, muchas veces usamos esa oración, Señor, haz como tú quieras ahora porque ya no sé qué hacer. O podemos usar esa frase que la hemos usado en alguna ocasión, que decimos, que pase lo que tenga que pasar. Al cabo la vida es un riesgo. De esa manera no debemos orar, sino cuando oramos a Dios pidiendo que Él haga su voluntad, lo estamos haciendo no como una resignación a lo que está aconteciendo, así como, pues ya que, sino algo como una confianza, con un deleite, con un gozo. ¿Quiénes deben hacer la voluntad de Dios, hermanos? ¿Quiénes creen que deben hacer la voluntad de Dios?
Es pregunta. Recuerden que estamos en una clase. Discúlpenme un poco, traigo un dolorazo de cabeza. Los hijos de Dios. Todos. ¿Quiénes deben hacer la voluntad de Dios? Todos. Grandes y pequeños. Todos, creyentes y no creyentes. Dice la Escritura, dice la oración, todos los que están en la tierra. ¿Cómo dice el texto? La oración. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estamos en la tierra, ¿verdad? Todos deben hacer la voluntad de Dios. Todos hemos de obedecer la voluntad de Dios. Pero hay un problema. Nosotros no obedecíamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad estaba caída. La voluntad del hombre está caída. El problema no es que no tengamos voluntad, sino que esa voluntad está inclinada ¿hacia dónde, hermanos? Hacia el mal. No a la voluntad de Dios que nos ha dado, sino al contrario, hacia el mal. Entonces, Romanos 8:7 nos dice que la mente carnal, el hombre carnal, no se sujeta a la ley de Dios. No quiere, ni tampoco puede. No está sujeta a la voluntad de Dios. Por lo tanto, esa voluntad está caída. La voluntad del hombre está caída. Esa voluntad no son neutrales. No es como que a veces hace la voluntad de Dios y a veces no es neutral. El hombre caído no busca naturalmente a Dios. Al contrario, huye de Él. Y esa inclinación, nuestra inclinación antes de venir a Cristo, o los hombres que no están en Cristo, es resistir siempre esa voluntad. Alejarse. Ese hombre, como la imagen que pongo aquí, ese hombre quiere gobernar su vida. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo soy rey soberano de mi vida, yo puedo hacer lo que con mi vida me plazca. Quiero tener muchas mujeres. Dios me dice que no, que debo no codiciar, que no debo de mover la mujer de mi prójimo. Yo quiero hacer lo que a mí me plazca. Que no debo robar, yo quiero robar. Queremos gobernar nuestra vida a nuestra manera. Y desde el principio el hombre ha querido decidir. Y en vez de decir la oración, Dios, hágase tu voluntad, él dice, Señor, no se haga tu voluntad, sino la mía. Así es el hombre que está inclinado hacia el mal. Su voluntad está inclinada hacia el mal. El hombre decidió independizarse de Dios, alejarse de Dios. Queremos controlar nuestras decisiones. Ahora el mundo nos dice, tú eres dueño de tu propio destino, puedes hacer lo que a ti te plazca. Y a causa de eso nos cuesta someternos. Nos cuesta someternos a nuestras autoridades, nos cuesta someternos a nuestros esposos, nos cuesta someternos a Dios. No queremos someternos. Y nos enojamos, nos frustramos cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Nos frustramos, estamos enojados. ¿Por qué no funcionó? Se tiene que hacer. La voluntad del hombre está caída, hermanos. Y esta oración, nuestro Señor Jesús nos está enseñando, esta oración está dirigida a sus discípulos. A sus discípulos les está enseñando este modelo que deben orar, así como veíamos la primera petición. ¿Recuerdan? ¿Qué dice la primera petición? Santificado sea tu nombre. Segunda petición, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Quiénes deben hacer la voluntad de Dios? Todos los hombres. Todos, pero vemos que no todos pueden hacerlo como Dios lo demanda. Entonces le está enseñando a sus discípulos, de alguna otra manera, hermanos, que nosotros, dice la respuesta, concédenos a nosotros y a todo hombre que renunciando a nuestra propia voluntad y abandonándola, obedezcamos a la tuya. Pero hasta aquí, vamos a leer.
En cierto sentido, nosotros, el Señor nos está enseñando a orar que los inconversos hagan la voluntad de Dios. ¿Oramos para que los inconversos hagan la voluntad de Dios, hermanos? Oramos por nuestros hijos que son inconversos, oramos por nuestros esposos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, oramos por el vecino, Señor, toca su corazón. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo podemos hacer que nosotros cómo podemos hacer nosotros que los incrédulos obedezcan la voluntad de Dios? ¿Cómo podríamos hacerlo? El Señor nos manda que oremos para que los inconversos, para que todos hagan la voluntad de Dios. ¿Cómo podríamos lograrlo nosotros? Algunos podrían decir, hay que meternos a los puestos políticos y llegar a la presidencia y poner leyes para que hagan la voluntad de Dios. De alguna otra manera eso sería bueno. Un gobierno en base a las leyes de Dios, pero eso no funcionaría. Hay que aplicar, si mi hijo no obedece, no está bajo la voluntad de Dios, hay que aplicar un castigo más severo todavía. Al final, él puede llegar a obedecerme solo por temor al castigo, pero no tanto de hacerlo con una buena voluntad. Solo obedecerán para no padecer el castigo. Entonces, eso no funcionaría. Todos debemos hacer la voluntad de Dios, y dice el texto, en la tierra como en el cielo. ¿Cómo deberíamos hacer la voluntad de Dios? Aquí nos está hablando, ¿cómo? Así como en el cielo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se hace la voluntad en el cielo, hermanos? ¿Quién está en el cielo? Los ángeles. Imaginemos que los ángeles fueran como nuestros hijos cuando les mandamos y les decimos, hijo, obedece y haz esto. ¿Y qué nos dicen nuestros hijos? Ah, sí, papá, en un momento, espera, estoy ocupado. ¿Ustedes creen que los ángeles digan eso? Señor, estamos ocupados ahorita, espérenos un momento. No, los ángeles están atentos, prestos a la voz de Dios para obedecer inmediatamente. Rápido. Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles inmediatamente, atentos. Yo me los imagino como que están listos para salir en la carrera al escuchar la voz de Dios, a atender su voz y a cumplir su precepto. Los ángeles obedecen inmediatamente, hermanos, a la voz de Dios. Salmo 91:11 nos habla de esto. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Están atentos para obedecer la voz de Dios. Así nosotros estamos atentos para obedecer la voz de Dios y cumplir su voluntad. Los ángeles, hermanos, obedecen sin tardanza, no hay resistencia, no hay espérame poquito, no hay al rato lo hago. Así nos está enseñando nuestro Señor que debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo vemos en la Escritura. La voluntad de Dios es que todos los hombres se arrepientan, que no padezcan. ¿Todos los hombres se arrepienten? No. Van a ser ellos juzgados por eso. No hacen la voluntad de Dios, van a ser juzgados por no obedecer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no perdamos el hilo de lo que nos está enseñando esta oración. Que nos conceda a nosotros y a todo hombre hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo entonces podemos hacer la voluntad de Dios con los incrédulos? Orando por ellos, pidiéndole que el Señor cambie ese corazón de piedra,
ese corazón duro, orando así como lo hacemos por nuestros hijos, pidiendo misericordia a Dios por ellos, que es solamente Dios quien puede hacer la obra en sus corazones. Y fíjense así que estamos cumpliendo la segunda petición también. Venga a nosotros tu reino, porque cuando un alma reconoce a Cristo, el reino de Dios sigue creciendo, gobernando otra alma. Y hay otro siervo más que está haciendo, que busca hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, veamos esto. Debemos hacer la voluntad de Dios como en el cielo. Y aquí Dios no quiere solamente que obedezcamos, solamente hacerlo porque tengo que hacerlo, tengo que obedecer porque así me lo manda. No, Dios quiere que tú quieras obedecerle. Cuando oramos que Dios haga su voluntad en la tierra como en el cielo, estamos orando que Dios cambie corazones para hacer su voluntad. Como les decía ahorita, si ponemos el castigo a nuestros hijos, muchas veces nuestros hijos nos obedecerán solamente por el temor al castigo. Dios no nos está pidiendo ese tipo de obediencia. Dios nos está pidiendo una obediencia que nos deleitemos en obedecer su palabra, sus mandatos. Y así es que Dios tiene que cambiar nuestros corazones. Y así, cuando le obedecemos a Dios de esa manera, el nombre de Dios es santificado y el reino de Dios es establecido. ¿Se fijan cómo hemos hablado cosas distintas, pero al final estas tres peticiones están unidas, una con otra? Si no obedecemos la voluntad de Dios, no estamos santificando su nombre y no estamos orando que Dios reine en nuestros corazones. Pero aparte de que estamos orando por los inconversos, hagan la voluntad de Dios, también estamos pidiendo que aquellos que hacen su voluntad la hagan más, la hagan como los ángeles, dispuestos para servir. Incluso nosotros como creyentes luchamos con esto. ¿O hacemos la voluntad de Dios como los ángeles, hermanos? Lamento decirles que yo no. Que aunque ya conocemos a Dios, todavía hay una batalla interna. Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. Como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, no hago. Está luchando el creyente cada día por buscar el hacer la voluntad perfectamente. Entre paréntesis, en esta vida no alcanzaremos la perfección. No somos perfectos. Nos equivocamos constantemente. Pero si nos quedamos allí, me equivoco mucho, no puedo hacerlo. No, el creyente ora, Señor, ayúdame. Quiero hacer tu voluntad. Quiero esforzarme, pero también ruego, Señor, que hagas esa obra en mi corazón de que pueda hacer tu voluntad. Pero el creyente sigue batallando. Hay una lucha diaria. No siempre queremos obedecer. Nos cuesta. A veces sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tal vez está un camino más fácil, porque tal vez me conviene a mí, porque tal vez beneficio algo mío personal, pero no estamos dando gloria a Dios en eso. Si uno, hermanos, como creyentes, no nos sometemos a la voluntad de Dios, por más que oremos que santificado sea su nombre y venga su reino, en realidad no lo estamos haciendo como Él nos manda. No estamos teniendo respeto por el nombre de Dios. Estamos diciendo que santificado sea su nombre y Señor, venga tu reino, pero no me encuentro haciendo la voluntad de Dios, lo que Él me está llamando. De nada vale, de nada sirve. Algunos creyentes, hablamos de los incrédulos, cómo podemos hacer que los inconversos hagan la voluntad de Dios, es orando para que Dios cambie sus corazones, predicando la palabra, enseñándoles el camino de la verdad para que puedan encontrar salvación. Pero también oramos pidiendo para aquellos que hacen su voluntad. Estamos hablando de creyentes, de aquellos que ya conocen la voluntad de Dios, la hagan más.
Y algunos piensan que el venir al cristianismo o el aceptar o el recibir a Cristo, es abrir su corazón y veámoslo el corazón como una casa. Pero solamente a Jesús le decimos, siéntate aquí en la sala, aquí quédate. No entres a mi cuarto porque hay un cochinero. Y a veces queremos hacer nuestra voluntad, o sea, recibimos a Cristo, pero queremos obedecer a nuestra manera. Pero cuando Cristo, hermanos, cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, Él lo gobierna todo. Cristo lo gobierna todo. Si nuestra voluntad fuera buena, ahora como creyentes, si nuestra voluntad fuera buena, Jesús no nos hubiese enseñado esta oración. Nosotros no hubiésemos necesitado decir, Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero como aún batallamos, como aún luchamos, necesitamos que Dios siga perfeccionando esto en nuestras vidas, hermanos. Entonces, seamos conscientes de esto. Cuando oramos, que Dios haga su voluntad en nuestra vida, cuando oramos, cuando estamos con el Señor diciendo, Padre, hágase su voluntad en mi vida, así como en toda la tierra, así como se lleva a cabo en el cielo. Estamos orando, hermanos, diciendo, Señor, reconozco que mi voluntad es mala. Renuncio, Señor, a mi propio ser. Renuncio a lo que yo quiero obedecerme a mí mismo y quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Renuncio a mi orgullo, renuncio a mi soberbia, renuncio a todo aquello que no me deja someterme a ti. Pero pido ayuda, que seas tú. Cada vez que oramos estamos pidiendo eso a Dios. Ayúdame, Señor, a someterme a ti. La segunda parte de la respuesta. ¿Tienen alguna duda aquí, hermanos? La segunda parte de la respuesta dice que obedezcamos. La primera decía, concédenos a nosotros y a todo hombre que renunciemos. No solamente que renunciemos, que abandonemos nuestra propia voluntad. ¿Nuestra propia voluntad es buena? No, es mala. Para que obedezcamos tu voluntad, que no es sino santa, dispuestamente y sin ninguna reticencia. Para que obedezcamos, que renunciemos a nuestra voluntad, para que obedezcamos la voluntad del Señor, que la voluntad del Señor es perfecta, es santa, es buena. ¿Qué quiere decirse con la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Existe una voluntad divina doble. La voluntad de su decreto o voluntad oculta de Dios. ¿Cuál es esta? ¿Quién sabe? Alguien breve. ¿Cuál es la voluntad oculta de Dios, hermanos? O la voluntad de su decreto. ¿Cuál es? ¿Así? La que no conocemos, la que Dios no nos ha revelado con claridad. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando el creyente ora, cuando nuestro Señor Jesús nos está diciendo que oremos para que se haga su voluntad, para que se haga la voluntad de Dios, nos está pidiendo que oremos por la voluntad secreta o la voluntad de su decreto. No oramos para cumplir tal voluntad divina. ¿Por qué no oramos por ella? Porque no la conocemos, porque no sabemos, porque Dios no nos la ha revelado. Esta voluntad, dice Thomas Watson, que está encerrada en el pecho de Dios y ni hombres ni ángeles tienen llave de la misma.
No conocemos la voluntad secreta de Dios. No conocemos la voluntad que Dios ha decretado. Esa es una. Vemos un camino, pero al final no sabemos. No sabemos a dónde depara. Y de otra manera, tenemos la voluntad revelada de Dios. ¿Cuál es esta, hermanos? ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? Esta voluntad se encuentra documentada en la Escritura. Es la voluntad revelada de Dios, que aquí constituye todo el propósito, el camino que el Señor nos da, por el cual nosotros podemos obtener la salvación. Esta es la voluntad revelada. Entonces, ¿qué nos dice el texto? ¿Por qué voluntad debemos orar? Por la voluntad que se nos ha revelado. Veamos Deuteronomio 29, 29. Aquí se nos habla de las dos, de la voluntad doble de Dios. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién, hermanos? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, ¿para quién son? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La voluntad de su decreto o voluntad oculta pertenece solamente a Dios. Y la voluntad que nos ha dado a nosotros es la revelada que nos ha dado a través de la Escritura. Entonces, ¿por qué cosas estamos orando cuando utilizamos la frase hágase tu voluntad? Estamos orando por esa voluntad revelada que Dios nos dio, con el fin, hermanos, de que haya una obediencia activa. Una obediencia activa a la voluntad de Dios en lo que Él nos ha mandado. Mateo 16, 24. ¿Cuál es esa voluntad? Tenemos toda la Escritura de cómo Dios nos manda a obedecer. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí Dios nos está llamando a esto. Esto es la voluntad revelada de Dios. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa es la obediencia activa que tiene que tener el discípulo. El tomar la cruz y seguir a Cristo e ir tras Él, obedecer lo que Él nos ha mandado a través de la Escritura. Tito 2:11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, aquí está la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada? ¿Qué nos dice? Que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la voluntad revelada de Dios, hermano. Y el Señor nos está enseñando por medio de esta oración que debe ser esta nuestra petición. Que seamos obedientes y obedientes activos, obedientes a atender la voz de Dios, así como los ángeles. Y para esto, hermanos, para ser obedientes a su palabra, para ser obedientes a lo que Él nos manda, ¿qué debemos conocer? La experiencia. Debemos conocer la palabra de Dios. Lo que nos dice una persona más, la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios para nosotros poder así cumplir, para poder nosotros ser obedientes a ella. Debemos escudriñar su palabra, debemos leerla para saber cuál es la voluntad revelada de Dios para nosotros, poder cumplirla, hacerla. ¿Cuánto tiempo dedicamos a esto, hermanos?
¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra? Pero también tenemos otro lado de esto. Debemos buscarla, debemos leer la palabra para ser obedientes, para conocer a nuestro Dios, lo que Él demanda de nosotros. Pero también podríamos llegar a otro extremo de conocer la palabra solamente para conocimiento, solamente para ser intelectual, poder debatir con otros, poder presentar defensa, pero solamente para, hay un cierto orgullo de que yo quiero ganar, de que yo sé, de que yo sé más que tú. Dice Watson acerca de esto: el conocimiento constituye la columna de fuego que alumbra la práctica. Sin embargo, aunque ese conocimiento divino sea un requisito, no basta si el mismo no se aplica. Aunque tuviéramos todo un sistema teológico en la cabeza y poseamos toda la ciencia, todo el conocimiento, si nos faltara la obediencia, hermanos, estaríamos incapacitados y nuestro conocimiento cojearía, dice Watson, de nada serviría y eso no podrá llevarnos al cielo. ¿Se fijan? Debemos conocer la palabra de Dios para ver y conocer lo que Él nos manda, pero también al conocer la palabra de Dios, ¿para qué? Para ponerla en práctica, para ser obedientes, para hacer lo que Dios nos ha demandado, hacerlo como Él nos dijo, no dejarlo ahí. El Señor me manda esto, pero yo hago esto mejor. Es más rápido, es más fácil. Entonces debemos conocer la palabra de Dios y vemos lo que Dios nos manda. A veces tenemos discusiones tengo discusiones con mi esposa. Tal vez yo me sobrepasé, levanté la voz y ella se sintió ofendida. Yo sé que debo pedir perdón porque sé que es la voluntad de Dios de que vaya y arregle las cuentas con mi hermano. Yo conozco esa voluntad revelada. Pero ¿qué pasa? Puede haber orgullo en mi corazón. Porque el ir y decirle me equivoqué, duele, cala. Porque puede haber orgullo en mi corazón. Pero ¿qué me manda la palabra de Dios? ¿El hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios, aunque eso me lleve a humillarme y decir, Elizabeth, me equivoqué. Que me pasa muy seguido, hermanos. Sabemos que debemos guardar el día del Señor. ¿Por qué lo sabemos? ¿Porque el pastor nos los inculcó? ¿Porque alguien dijo que lo debemos hacer? Porque Dios lo ha revelado en su palabra. Él nos dice que debemos guardar el día del Señor. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces, estoy muy cansado. Mejor al rato o mejor otro día. Escuchaba a un hermano que decía, un pastor, decía, si la razón, hermano, por la que tú faltas el domingo, no lo harías en tu trabajo, no es una razón justificable. ¿Por qué? Porque al trabajo, esa misma disposición que tienes para ir a trabajar, también lo podrías hacer para venir al día del Señor y estar entre los santos, no porque el pastor lo diga, sino porque esa es la voluntad de Dios, nosotros como creyentes. Entonces, una razón, no es una buena razón esa. Por ese motivo, hermanos, nosotros debemos orar que Dios haga su voluntad. Debemos orar que Dios haga su voluntad también. Porque si sabes que callas el evangelio con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia,
Si tú callas el evangelio, tú sabes que ellos van a seguir contigo. Pero si tú les llegas a hablar, tú sabes que te pueden despreciar, se pueden burlar de ti o se pueden alejar y que eso muchas veces tú no quieres. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es esa, que prediquemos el evangelio. Por eso debemos orar: Señor, hágase tu voluntad. ¿Sabes que no debes codiciar, pero tus ojos están puestos en la tierra? Ay, Señor, es que a mí me conviene hacer esto. Señor, es que quiero tener más riquezas, quiero ser más reconocido entre los hombres. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pon tus ojos en los cielos, haz tesoros en los cielos. Por eso debemos orar: Señor, hágase tu voluntad. Tenemos tantas cosas que nos damos cuenta que necesitamos orar: Señor, hágase tu voluntad. El conocer la voluntad de Dios, hermanos, el conocer la voluntad de Dios y no hacerla, esto empeora las cosas. Hubiese sido mejor no conocerla, pero el no hacer la voluntad de Dios, a pesar de que la conocemos, esto empeora las cosas. Dice Watson que estamos calentando aún más las llamas del infierno. Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no la hizo, la Escritura dice que no recibe recompensa. Dice que recibirá muchos azotes. ¿Buscas hacer la voluntad de Dios, hermano? Isaías, ¿buscas hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o seguir haciendo la tuya? Somos imperfectos, que nos equivocamos, que puede haber orgullo en nuestro corazón. Y por eso el Señor nos enseña que debemos orar: Señor, hágase tu voluntad. Si quieres hacer la voluntad de Dios, si Eva, veamos estos ejemplos, si Eva quería hacer la voluntad de Dios, ¿qué estaba haciendo platicando con la serpiente en frente del árbol? Si Sansón quería hacer la voluntad de Dios, ¿qué estaba haciendo con esa mujer? ¿Qué estaba haciendo entre los filisteos? Hermanos, si quieres hacer la voluntad de Dios, ¿qué estás haciendo en esos lugares? ¿O qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo que te aleja de hacer la voluntad de Dios? Si en verdad quieres hacer la voluntad de Dios, conozcamos su palabra. Acércate a aquellos que hacen la voluntad de Dios y entreguémonos por completo en confianza en hacer esa voluntad divina. Respecto a la voluntad secreta de Dios, no debemos estar especulando, hermanos. No especules con lo que Dios quiere hacer. Obedece con lo que Él ya te ha revelado. A veces, muy espirituales, digo yo, dice Isaías: ¿cuál será tu voluntad, Dios? ¿Cuál será tu voluntad para mi vida? El Señor no me la ha revelado, en el sentido de ¿qué va a ser de mí en el futuro? ¿Qué me ha revelado Dios en este momento? Su palabra. ¿Cuál será tu voluntad, Dios? Es como si Dios me dijera: obedece mi palabra. Salmos 37, no recuerdo qué salmo es, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué te está diciendo? Obedece su palabra, busca su voluntad, porque cuando la voluntad de nosotros está alineada a la palabra de Dios, Dios nos concederá eso porque esa voluntad es buena, porque está alineada a su palabra. Pero preguntamos muchas veces queriendo descubrir la voluntad secreta de Dios: Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Qué día, qué hora, cuándo será que vas a venir por tu iglesia? Y algunos llegan a tal extremo que empiezan a sacar cálculos por el Tito, trae la hoja 1381 más el capítulo 1 y el 2.
El Señor va a venir en esta fecha porque aquí en estos números que vienen aquí, he deducido que esa fecha vendrá, así que estén preparados. Dios ya no lo reveló, que Él va a venir por su iglesia, pero no nos reveló qué día, pero sí nos reveló que cómo debe ser nuestro corazón. Estén velando. Entonces no podemos andar especulando con lo que Dios va a hacer o con lo que Dios quiere hacer. Imaginemos a Abraham especulando cuando Dios le dijo: Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac. Imagínense a Abraham. Si escuchaba esta historia de un pastor. Imagínense a Abraham que especulara acerca de la voluntad secreta. ¿Por qué Dios me habrá pedido que sacrifique a mi hijo Isaac, a mi hijo? Eso sería descabellado. ¿Cómo Dios me está pidiendo? Ya sé. Tal vez Dios quiere probar mi corazón, quiere probar mi fe. No, pues le voy a decir que ya lo descubrí a Dios. Porque ir a cargar la leña, ir caminando hasta allá, no, es muy cansado. Mejor, Dios, ya sé qué quieres hacer. Dios no nos mandó a eso. ¿Qué dice la Escritura? Escuchó y obedeció. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué atravesé por esto yo? Hay una voluntad secreta que tal vez Dios en un momento nos los va a revelar. Algunas hombres o mujeres decimos: me voy a casar con un inconverso, me voy a casar con alguien, un yugo desigual. Y le dicen: oye, pues esa persona no ama a Cristo, esa persona vas a tener problemas con ella. Y esa persona dice: no, yo pues, al menos que no venga un ángel del Señor y me impida la boda, yo me voy a casar con ella. Hermanos, no debemos esperar que Dios haga cosas prodigiosas en algunos asuntos cuando Él ya nos lo ha dicho en su palabra. No esperemos que sucedan cosas extraordinarias, que el Señor nos hable con una voz audible, que el Señor venga y nos diga así, cuando ya nos los ha dicho así. Y en esto, hermano, tenemos descanso, porque la voluntad de Dios no es sino santa. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Es santa, es buena. La voluntad de Dios es perfecta, es buena y no hay error. La voluntad de Dios es soberana, hermanos. Él gobierna todo. Dios tiene autoridad absoluta sobre su creación. Nadie puede resistir su voluntad ni pedirle cuentas a Dios. Daniel 4:35, Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Romanos 9:20, el alfarero tiene derecho sobre el barro. Mateo 20:15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, dice el Señor. No discutimos con Dios, hermanos, ante su voluntad soberana. No discutimos con Dios. Él demanda de nosotros que nos rindamos, que obedezcamos, que abandonemos nuestra voluntad. Porque la voluntad del Señor es más sabia que la de nosotros. Él sabe lo mejor. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros, aunque muchas veces en el momento no lo entendamos. Vemos ese mismo ejemplo con Abraham. Noé, que Dios le habló y le dijo: construye un arca. Y Dios ya no volvió a hablarle y él obedeció hasta 100 años después. Nosotros al segundo día estaríamos dudando. Pero la voluntad de Dios, hermanos, secreta, y su voluntad
general, o sea, secreta y revelada, es sabia. Isaías 58:9, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Romanos 11:33, cuán insondables son sus juicios. Romanos 7:47:5, su entendimiento es infinito. Aunque no entendamos muchas veces su voluntad, debemos confiar. Podemos confiar en su dirección aún en esos momentos difíciles. Su voluntad es justa. Todo lo que hace es recto, santo y perfecto. En Dios no hay injusticia. En sus mandamientos no hay algo, ni siquiera lo más pequeño, algo malo que podamos ver en ellos. No hay injusticia en Él. Génesis 18:25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Deuteronomio 32:4. Todos sus caminos son rectitud. Salmo 145:17. Justo es Jehová en todos sus caminos. Sabemos que Dios, hermanos, Dios siempre hace lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es justo. La voluntad de Dios es buena. Siempre busca nuestro bien, incluso en medio de las pruebas. Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hebreos 12:10, Dios disciplina para nuestro provecho. Por lo tanto, hermanos, podemos decir con fe, podemos decir confiados en el Señor, Padre, hágase tu voluntad, confiando que Él obrará a nuestro favor, confiando que su voluntad es mejor que la nuestra. Debemos orar con gracia, hermanos, para someternos a su voluntad, para someternos a su voluntad aún en medio de los problemas, de la enfermedad, de la muerte, del dolor. Necesitamos que Dios nos dé gracia para hacerlo con paciencia, porque también al principio, ¿por qué cosas estamos orando cuando utilizamos la frase hágase tu voluntad? Veíamos que por una obediencia activa, pero también oramos por una obediencia pasiva, para someternos pacientemente a su voluntad en lo que Él nos inflige. Oramos para aceptar su voluntad, hermanos. No solo obedecemos, sino que Dios también nos capacita para obedecer, atravesando ese camino de oscuridad, una enfermedad, un problema, una situación. Debemos orar para aceptar lo que Dios permite en esa voluntad secreta que no es revelada aún. Porque Dios a veces permite aflicciones, pruebas o dificultades. Lo que es la vida, atravesamos enfermedades, atravesamos pérdidas, atravesamos dolor, tribulaciones, persecución. Pero nuestra oración no solamente debe ser, Señor, quítame esto, que es lícito, porque oramos, Señor, líbranos del mal. Pero no solamente esa es nuestra oración, sino que aquí, que obedezcamos, que confiemos en su voluntad, sino que también oremos, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad con paciencia. Salmo 39:9 dice, enmudecí porque tú lo hiciste. 1 Samuel 3:18, Jehová es, haga lo que bien le pareciere, aun cuando esa situación yo no quiero, aun cuando yo no quiero atravesar por ese dolor. Pero Señor, que esté en mi corazón el decir, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Como dijo el apóstol Pablo, hay un aguijón que me atormenta día y noche. Pero entendí cuál es la voluntad
En ese momento una voluntad secreta para apóstol Pablo, pero le fue revelada cuando entendió que tal vez que por eso se iba a llenar de gloria. Pero él entendió que su gracia es mejor. La fe, hermanos, no solo pide que cambie las circunstancias, sino que cambie nuestro corazón. Cristo es nuestro ejemplo perfecto. El mayor ejemplo de la sumisión es Jesús. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún en medio del sufrimiento más grande, aún en medio del sufrimiento tenemos que tomarlo como ejemplo. Claro, es nuestro ejemplo. Porque cuando nosotros nos encontramos sumergidos en la enfermedad, en las aflicciones, muchas veces podemos tender a renegar, a murmurar. Y es lícito también el poder llorar, el poder sentir ese dolor. Pero que eso no nos lleve a murmurar en contra de Dios, que no nos lleve a pelear contra Dios. Porque Cristo, Él dijo, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. Padre, si es posible, líbrame de esta enfermedad, líbrame de este dolor. Pero al final entiendo que mi corazón está sometido a mí, porque sé que su voluntad es buena, perfecta, santa, justa, que es lo mejor para mi vida, aun cuando yo en ese momento no lo entiendo. Aún en medio del sufrimiento, Cristo no resistió, no murmuró, sino que se sometió perfectamente. La paciencia, hermanos, es la aflicción, es fruto de la gracia. El someternos a Dios implica aceptar el dolor, confiar en Dios y esperar en Él sin desesperarnos. Romanos 5:3, la tribulación produce paciencia. Santiago 1:3, la prueba de la fe produce paciencia. Dios usa las pruebas para formar un corazón rendido. Y que podamos decir que a pesar que Job en algún momento pudo renegar contra Dios, poder decir como él, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito. Con ese propósito de dar gloria, de santificar el nombre de Dios, haciendo su voluntad. La gracia de Dios nos sostiene aún en las pruebas más duras, hermanos. En eso también estamos confiados en el Señor, que no la atravesaremos solos, sino que Él nos dará de su gracia, que Él nos sostendrá. Como dice el himno, ¿no? Si mi fe fallara, Él me sostendrá. Debemos orar así entonces. Señor, hágase tu voluntad. Doblega nuestra voluntad para que nos des paciencia en medio de la prueba y para que podamos decir de corazón, Señor, hágase tu voluntad aunque me duela, aunque me cueste. Y termina la respuesta. Y que así, hermanos, cada uno de nosotros cumpla fielmente el deber y responsabilidad que nos ha confiado, así como hacen los benditos ángeles en el cielo. ¿Tienen alguna duda, hermanos, o alguien que quiera aportar algo? Si no es así, muchas gracias, hermano, y Dios sobre nuestro corazón.